Buenas tardes, mi nombre es Esteban Juan Atlatenco y hoy soy estudiante de la licenciatura de Enfermería y Obstetricia y hoy les voy a hablar sobre los cuidados post-mortem. Para empezar debemos de saber qué es el duelo. El duelo es la respuesta emocional a una pérdida que se manifiesta de modos únicos para una persona y se basa en las experiencias personales, las expectativas culturales y las creencias espirituales. El afrontamiento del duelo implica un periodo de luto. Las expresiones externas y sociales del duelo y las conductas asociadas a la pérdida, la mayoría de los rituales de luto son conductas influidas, aprendidas culturalmente. El término pesar abarca el duelo y el luto que incluyen las respuestas emocionales y las conductuales externas de la persona que sufre la pérdida. Reconocer que hay diferentes tipos de duelo puede ayudar a las enfermeras a planificar e implementar cuidados apropiados. Para empezar, debemos saber qué es el duelo anticipado. El duelo anticipado es el duelo normal. eh, es una reacción común y universal caracterizada por complejas respuestas emocionales y cognitivas sociales físicas, conductuales y espirituales a la pérdida y a la muerte. El duelo anticipado, una persona experimenta duelo anticipado, el proceso inconsciente de desconectar o abandonar antes de que la pérdida real o la muerte se produzca, especialmente en situaciones de pérdida prolongada o esperada. Cuando el duelo se extiende durante un largo tiempo, las personas asimilan la pérdida gradualmente y comienzan a prepararse para lo inevitable. El duelo sin derecho. Las personas experimentan el duelo sin derecho, también conocido como marginal o duelo sin apoyo, cuando su relación con la persona difunta no es sancionada socialmente, no se puede compartir abiertamente o parece de menos importancia. La pérdida y el duelo de la persona no se ajustan a las normas del duelo reconocidas por su cultura, aislando a la persona en el duelo del apoyo social y la comprensión dados a la persona con pérdidas legítimas. De acuerdo al duelo complicado, algunas personas no experimentan un proceso de duelo normal. El duelo complicado, una persona tiene un periodo prolongado, significativo de difícil para evitar después, para evitar después, una pérdida. Experimentan una añorancia crónica y perturbadora por el difunto. Tiene problemas para aceptar la muerte y confiar en los demás. El duelo complicado se produce más a menudo cuando una persona tiene una relación conflictiva con el difunto, pérdidas o factores estresantes previos o múltiples problemas de salud mental o falta de apoyo social. Eh, Hay algunas teorías del duelo y el luto son las etapas de la muerte. Se describen cinco etapas de la muerte en su teoría conductual clasista: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Una persona en la etapa de negación no puede aceptar el hecho de la pérdida, que proporciona a menudo protección psicológica frente a una pérdida que la persona no puede soportar. Al experimentar la etapa de ira, el estado de adaptación a la pérdida, una persona expresa resistencia y se siente a veces ira intensa hacia Dios.
Las demás personas o la situación, la negociación amortigua y pospone la conciencia de la pérdida, intentando evitar lo que es la teoría del apego. ¿Qué nos dice la teoría del apego? Esta teoría nos plantea que eh, se describe la experiencia de, bueno, se describe la experiencia del luto basado basada en unos estudios sobre los niños separados de sus padres durante la Segunda Guerra Mundial. El apego, una conducta insistiva, conduce al desarrollo de vínculos entre niños y sus cuidadores primarios. Los lazos relacionados están presentes y activos a lo largo de el ciclo vital. Y las personas generalizan más tarde personas en otras relaciones. La conducta del apego garantiza la supervivencia porque mantienen a las personas cerca de los que ofrecen amor y protección y apoyo. De acuerdo a la siguiente teoría, que es el modelo del proceso de R. Rando. Esta se describe como el duelo como una serie de procesos en lugar de etapas o tareas. Sin embargo, en procesos son similares a las etapas y tareas ya descritas. Los procesos de Rand incluyen eh, reconocer la pérdida, reaccionar al dolor de la separación, la reminiscencia, abandonar a los viejos apegos y actividad importante en el duelo y el luto. El modelo del proceso dual, las nuevas teorías explican que las variaciones sexuales y culturales abordan las limitaciones de las teorías centrales, principalmente en las respuestas internas y emocionales. Al duelo, el modelo del proceso dual describe las experiencias de la vida cotidiana del duelo como un movimiento de idea, vuelta de la vida cotidiana entre las actividades orientadas a la pérdida y y las orientaciones a la restauración. Las teorías pos, posmodernas. Las teorías recientes del duelo tienen una consideración que los seres vivos construyen sus propias experiencias y verdades de modo diferente y y crean sus propios significados cuando se enfrentan a la pérdida y a la muerte. Las diferencias en el contexto social histórico, la estructura familiar y la capacidad cognitiva, conformando las verdades y las experiencias del duelo de una persona. Algunos factores que influyen en la pérdida y el duelo podrían ser el desarrollo humano. La edad y la etapa del desarrollo del paciente afectan a las respuestas del duelo. A veces se expresan el sentimiento de ausencia que sienten con cambios a los patrones de alimentación y de sueño, eh, manías o alteraciones intestinales y vesicales. De acuerdo a las relaciones personales, cuando la pérdida implica a otra persona, la calidad y el significado de la relación pérdida incluyen lo que es eh, que hay poca evidencia de las experiencias de duelo definen debido a la edad, solamente las respuestas de la pérdida están relacionadas más a lo que probablemente la naturaleza de la experimentación, la pérdida específica y las diferencias individualidades. La naturaleza de la pérdida, explorar el significado que una pérdida tiene para los pacientes y ayudar a la
y esto ayudará a la enfermera a entender mejor el efecto de la pérdida en la conducta del paciente, la salud y el bienestar. De acuerdo, también está lo que son las estrategias de afrontamiento, las experiencias vitales conforman las estrategias de afrontamiento que una persona utiliza para abordar del estrés de la pérdida. Los pacientes confían primero en las estrategias de afrontamiento conocidas cuando las estrategias de afrontamiento normales no funcionan. Eh, También otro factor que influye mucho en la pérdida y el duelo son los estatus socioeconómicos. El estatus socioeconómico influye en la capacidad de una persona de acceder al apoyo y los recursos para el afrontamiento de la pérdida y las respuestas eficaces al estrés. También tenemos lo que es la cultura y la etnicidad. La cultura y la familia o la afiliación religiosa influyen en las interpretaciones de la pérdida y la capacidad de establecer expresiones aceptables de duelo, lo que afecta a la capacidad de proporcionar estabilidad y estructura en mitad del caos y de la pérdida. Las creencias espirituales y religiosas, la atención de pacientes gravemente enfermos implican generalmente intervenciones médicas para restaurar o mantener la salud. Un conjunto de prácticas contrastadas, es decir, estrategias transformativas, reconoce los límites de vida y ayuda a las personas moribundas a encontrar el significado en el sufrimiento de manera que puede trascender eh, de su existencia personal. De acuerdo a la Declaración de los Derechos de una Persona Moribunda, eh, nos dice que una persona moribunda tiene como derechos tener el derecho a ser tratado como ser humano vivo hasta su muerte, tener el derecho a tener el control, tener el derecho a mantener un sentido de esperanza sin importar que cambie su enfoque, tener el derecho de ser cuidado por aquellos que puedan mantener un sentido de esperanza, tener derecho a tener un sentido de propósito, tener el derecho a expresar sentimientos y emociones sobre la muerte inmune, a su manera. Algunas variables del duelo, eh, las conversaciones sobre el significado de la pérdida de un paciente conducen a menudo a través de incluyendo el estilo de afrontamiento del paciente, la naturaleza de las relaciones familiares, los sistemas de apoyo sociales, la naturaleza de la pérdida, las creencias culturales, espirituales y los objetivos de vida. Las reacciones del duelo, hay que analizar que los datos de valoración e identificación de posibles causas relacionadas para los signos y síntomas que la enfermera observa. Por ejemplo, después de una pérdida significativa, una persona tiene sentimientos tristes, conductas reservadas, dolores de cabeza, malestares estomacales, disminución de la capacidad para concentrarse, etcétera. De acuerdo a los síntomas del duelo normal, una persona puede sentir sentimientos como tristeza, miedo, ira, culpa de remordimiento, ansiedad, soledad, cansancio, eh, alivio, algunas cogniciones o patrones de pensamiento, incredulidad, confusión, problemas con la toma de decisiones, incapacidad para concentrarse y sentimientos de presencia del difunto.
Algunas sensaciones físicas que puede tener una persona son lo que son los dolores de cabeza, náuseas, opresiones en el pecho, hipersensibilidad al ruido, sentido de desesperación, sensación de falta de aliento, debilidad muscular, falta de energía, boca seca. Y establecer prioridades. Hay que animar a los pacientes y a los miembros de la familia a compartir sus prioridades de cuidado. Al final de la vida, los pacientes al final de la vida o con enfermedad crónica avanzada son más propensos a creer que se satisfagan sus necesidades de confort sociales o espirituales más que buscar curaciones médicas. Se deben dar prioridades a las necesidades físicas de la persona o psicológicas en su caso. Tenemos que entender lo que son los cuidados paliativos en entornos agudos y de restablecimiento. Las intervenciones para las personas que se enfrentan a enfermedades crónicas que amenazan a la vida o están al final de la vida necesitan cuidados paliativos. Los cuidados paliativos se centran en la prevención, el alivio, reducción y calmar los síntomas de la enfermedad o trastornos a lo largo del curso entero de una enfermedad, incluyendo el cuidado del paciente terminal y el seguimiento de la aflicción de la familia. Dentro de esto debemos de ayudar al paciente a establecer objetivos realistas y ayudar a identificar maneras de alcanzarlos, identificar maneras en que los pacientes puedan mantener las rutinas habituales diarias que proporcionan confort y sentido de la normalidad, mostrar formas de tratamiento complementario que el paciente pueda utilizar, hablar de las maneras en que el paciente puede prepararse para la muerte, para mejorar un sentimiento de control sobre la planificación del final de la vida, hablar de las necesidades del paciente, identificar métodos para facilitar la seguridad y facilitar el manejo de las actividades diarias, proporcionar al paciente información sobre quién llamar para hacer preguntas o para emergencias de manera que sepa, de manera que sepa que hay un apoyo en algunos momentos difíciles. Los cuidados del modelo Hospice son una filosofía de cuidado de los pacientes terminales y de sus familias. Los cuidados Hospice no se dan en un solo lugar, sino que son en un enfoque de la atención concentrado en el paciente y su familia. Eh, Dan prioridad a manejar el dolor y los síntomas del paciente, eh, la calidad de vida, la atención de las necesidades. Dentro de las actividades más específicas que debe de hacer una enfermera a una persona ya en cuestiones de poca esperanza de vida, se podría decir, es proporcionar atención psicosocial, manejar los síntomas, promover la dignidad y la autoestima, mantener un entorno cómodo y tranquilo para el paciente, promover el confort espiritual y la esperanza. Más que nada, es el gusto, es mantener cómodo al paciente, feliz, podría decirse. eh, Proteger contra el abandono y el aislamiento, apoyar a la familia en el duelo. Algunos cambios físicos, horas o días antes de la muerte, podrían ser el aumento de los periodos de sueño, falta de respuesta, la frialdad y el calor cambian en las extremidades,
eh, incontinencia intestinal o vesical, disminución de la diuresis, esto que es la orina color oscuro, la inquietud o desorientación, disminución de la ingesta de alimentos o líquidos, alteración en la respiración, disminución del tono muscular, debilidad y cansancio. Dentro de esto, para facilitar el luto, las enfermeras que trabajan con los miembros de la familia en el duelo a menudo proporcionan atención para la aflicción después de la muerte del paciente. Las estrategias útiles para atender a las personas en duelo incluyen lo que es ayudar al, al superviviente a aceptar la pérdida real, apoyar los esfuerzos para adaptarse a la pérdida, a alentar al establecimiento de personas relacionadas, dar tiempo al duelo, interpretar la conducta normal. De acuerdo a los registros de los cuidados del final de la vida, hora, se debe de checar lo que es la hora y fecha de la muerte, todas las medidas tomadas para responder a la muerte inminente, nombre del médico que certifica la muerte, el nombre de las personas avisadas a la muerte, eh, el nombre de la persona que hace la solicitud de donación de órganos en su caso, las preparaciones especiales del cuerpo, tubos, dispositivos o vías clínicas que se quedan sobre el cuerpo, artículos personales dejados y asegurados al cuerpo, localización de las etiquetas de identificación del cuerpo, y cualquier otra información relevante que la familia ayude o a aclarar las circunstancias específicas. Algunos cuidados después de la muerte, existen lo que es, bueno, hay rituales culturalmente específicos y prácticas de luto de los seres queridos, en la cual utilizan para alcanzar un sentido de aceptación y de paz interna y para participar en expresiones del duelo socialmente aceptadas. De acuerdo al mismo tema, existe lo que es la región hinduista en donde el cuerpo se pone en el suelo con la cabeza hacia el norte, las personas del mismo sexo manejan el cuerpo después de la muerte. De acuerdo a los judíos, si la familia practica judaísmo ortodoxo, determinar los miembros de la sociedad judía el entierro que van a venir dentro bueno, antes de preparar al difunto. Eh, ¿Esto qué nos quiere decir? Que esto, de acuerdo a los cuidados del cuerpo después de la muerte, deben de ser de acuerdo a la religión, sí, de acuerdo a la religión, las creencias que la misma persona tuvo en vida o que pidió antes, se podría decir antes de morir.